Entonces, quedamos por aquí en la presentación con respecto a los tipos de evidencia, ¿verdad? En estos tipos de evidencia tenemos exámenes de físicos, como les decía, no corresponde a evidencia física, sino más bien a el ejercicio de hacerlo físicamente, ¿sí? Luego está la evidencia de confirmación y es entonces tercerizar la información, pedirle a los proveedores, a los que nos deben, al Estado, que nos determine cuáles son las cuentas que tengamos pendientes. Y por último está la documentación, entonces en esta documentación claramente está los papeles electrónicos, la información física como tal, tanto de facturación electrónica como la facturación en papel, los archivos digitales de los registros contables en los aplicativos o también en los libros de contabilidad que deben ser impresos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tendríamos esos tipos de evidencia con los cuales podríamos contar para la auditoría. Ahora, hay cosas que determinan que la evidencia puede que no sea suficiente o que la calidad de esa evidencia que veíamos al principio de la clase no sea la mejor. Inicialmente tenemos que la independencia de la persona que provee la información no sea la adecuada. Entonces, cuidado, muchas veces nosotros hacemos auditorías, por ejemplo, en las evidencias podríamos hacer encuestas, podríamos hacer entrevistas, eh, y si nosotros determinamos hacerle, no sé, una entrevista a, a la persona inadecuada, digamos un caso de robo, por ejemplo, y entonces ustedes están haciendo entrevista al auxiliar de tesorería y resulta que ellos tienen serios problemas personales y usted de antemano sabe eso. Entonces, pues seguramente el auxiliar de la tesorería no sería el adecuado para validar esa información. Eh, Otra de las situaciones, la efectividad de los controles que tiene control interno, que usted sepa cuáles son esos controles, que usted sepa cuáles son esas actividades que se realizan a fin de controlar. El grado de objetividad, algunas pruebas de auditoría no son lo suficientemente objetivas o claras, toda vez que tienen vicios. A veces, por ejemplo, eh, escogemos ciertas zonas o cartera o de cuentas, y los auditores hacen mucho eso, a veces como que quieren hacer lo menos posible, entonces escogen lo que efectivamente saben que está bien controlado. Pues no es objetivo eh, realmente. La oportunidad, y esto es súper importante, de nada sirve que ustedes hagan una auditoría de hace 5 años y encuentren que dentro de esa auditoría había un error sustancial en la declaración de hace 5 años. Pues ya no es oportuno toda vez que ya perdió eh, la DIAN la facultad de hacer alguna sanción y pues usted no fue oportuno en verificar la información adecuada. Y por último, el tamaño de la muestra, que es lo que vamos a ver a continuación. El tamaño de la muestra debe ser claro, específico y conciso para poder determinar la evidencia. Entonces aquí vamos a la muestra que nosotros tenemos, pues obviamente no vamos a poder hacer la aplicación al 100% de la población, lo que nos hace que nosotros vayamos a tomar una muestra específica y esa muestra hay dos procesos que normalmente son utilizados. El primero de ellos es la muestra o el muestreo estadístico, que se hace a través de fórmulas matemáticas y que aleatoriamente se escoge de la muestra total, como les decía ahorita, un pedacito para ser evaluado. Y el otro es el muestreo no estadístico y poco recomendado.
Y este muestreo no estadístico corresponde a que usted determine qué audita. Entonces, de estos 5.000 proveedores, yo voy a escoger los primeros 1.000, por ejemplo. Y ya usted con eso queda, eh, digamos, primero la evidencia no es objetiva, porque usted la escogió subjetivamente. Lo segundo, es posible que no represente el 100% de la muestra, de la población, perdón. Entonces, lo que hace eso es que su auditoría eh, tenga vicios o tenga problemas, porque no se va a mostrar la realidad financiera de la entidad cuando se hace de esa manera. Este muestreo no estadístico sobre todo es utilizado cuando hay clara evidencia de errores de las partidas. Entonces, cuando los errores son muy básicos y fáciles, como lo vamos a ver en el ejemplo de lo que vamos a ver ahorita, entonces pues ya podemos tomar esa información. Con respecto a este muestreo, les voy a compartir el segundo video que está también montado en la plataforma, que corresponde a la NIA 530 y va a explicar un poquito mejor. Está en los términos más prácticos posibles. La idea es que tomen atenta nota. A ver, novato, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestra auditoría? La mera verdad no me acuerdo, contadora. Ay, qué burro eres, de seguro vienes de la UNIT. Lo primero que tenemos que hacer es definir el objetivo de nuestra auditoría y las características de la población de la que obtendremos nuestra muestra. Ah, bueno, ya decía. Entonces digo que el objetivo sea buscar a los que están cometiendo fraude y meterlos a la cárcel. Ese es un objetivo muy complejo y como nuestra auditoría es para el área de créditos y cobranzas, nuestro objetivo será analizar las cuentas de clientes para verificar que todos los pagos hayan sido aplicados. Ahora ven, vamos a plantear las características de la población. Pues por lo que he visto, la mayoría de la población son gorditos y chaparritos. No, la población es el conjunto de datos del que seleccionaremos nuestra muestra. En este caso, nuestra población es el total de las cuentas de clientes que tiene la empresa. Lo que me preocupa es el riesgo del muestreo y el riesgo ajeno al muestreo. ¿Y esas cosas qué son? Ay, no sé por qué no me sorprende que no lo sepas. El riesgo ajeno al muestreo es que lleguemos a una conclusión errónea por alguna razón que no esté relacionada al nuestro. Y el riesgo de muestreo es el riesgo de la conclusión a la que lleguemos con la muestra sea errónea. Para evitar ese riesgo de muestreo es necesario que nuestra muestra tenga un tamaño suficiente. Oh, ya entendí. Pero ¿cómo lo haremos para que el tamaño de muestra sea suficiente? Para eso necesitamos que todas las unidades de muestreo de la población tengan la posibilidad de ser seleccionadas. Para ello aplicaremos una estratificación. Ve con Mayra por unos papeles y un USB. Buenas tardes, contadora Mayra. Me enviaron con usted por unos papeles. Antes de irme, ¿me podría decir o explicar qué es la estratificación? Es que de seguro la contadora Shareni me va a preguntar y si no se me va a regañar. Por mí, que te regañen. Ah, no es cierto. A ver, al estratificar, dividimos la población en subpoblaciones o grupos. En esta computadora está el archivo con todas las cuentas de clientes y saldos. Con eso haremos la división con base en el saldo que tengan. Por ejemplo, el grupo 1 es igual a saldos de 1 hasta 50,000 pesos. El grupo 2, saldos de 50,000, 1 hasta 100,000. Y el grupo 3, saldos de más de 100,000. Claro, entonces de cada uno de esos grupos vamos a obtener la muestra, ¿no? Exactamente, ya vas entendiendo. Y como queremos un muestreo estadístico, la selección de los elementos de la muestra será aleatoria. Ah, ok, ya entendí. Solo tengo otra duda. ¿Qué procedimiento de auditoría cree que vamos a utilizar? Pues ya que estamos analizando las cuentas de cliente, utilizaremos la técnica de confirmación con terceras partes. Es decir, llamaremos a los clientes que sean seleccionados en la muestra para confirmar si el saldo que tiene su cuenta es verdadero. Muy bien pensado, contadora, porque ese procedimiento se puede utilizar para cada elemento que seleccionaremos, ¿no? Y no tendremos que aplicar un procedimiento a un elemento en sustitución. Sí,
¿Sí pudieron ver todos el video? ¿Lo escucharon bien? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo creo que más claro no canta un gallo, ¿cierto? Traté de buscar el video más eh, hasta charro, pero claro para entender el proceso de la auditoría. Entonces, en la auditoría lo que hacemos es determinar cuál es el objetivo. Entonces, en el video lo que veíamos era, vamos a ver las cuentas por cobrar y el objetivo es determinar si están bien o están mal. Luego de eso, entonces vamos a determinar una muestra y ellos hablaban de dos riesgos. Riesgo de muestreo y básicamente corresponde a que la cantidad de cuentas que yo seleccione no sean representativas o no claramente vean, se vea la muestra específica de la población. Razón por la cual entonces vamos a hacer un muestreo estadístico, que era lo que veíamos ahorita. Entonces en ese muestreo estadístico lo que ellos hicieron fue dividir en grupos por valor de cada una de las carteras de las personas. Y luego en Excel ustedes pueden sacar el promedio o muestra aleatoria, una fórmula que se llama muestra aleatoria, y él le va a traer de ese grupo, del primer grupo, un número de personas específico, de clientes en este caso, del grupo 2 los otros clientes, del grupo 3 los demás clientes, y van a terminar con una muestra heterogénea de todo el sistema. Entonces así yo voy a saber qué tipo de auditoría voy a aplicar, o más bien, qué tipo de evidencia voy a recolectar. Entonces puede ser evidencia física. Entonces usted se preguntará, bueno, ¿y yo cómo hago para hacer una auditoría con evidencia física de clientes? Pues la única sería que usted se fuera a revisar los libros, pero no sé qué tan productivo sea que usted revise los libros de contabilidad para determinar si están buenos o no los saldos. Ahora bien, la otra forma es tercerizar, que es la procedimiento de evidencia de confirmación. Entonces yo ya llamo a las personas y verifico que los saldos sean correctos. Este es el procedimiento. Luego de eso vendrá el informe y los hallazgos de auditoría, que es lo que vamos a ver a continuación. Preguntas o dudas que tengan hasta el momento. ¿Todo está muy claro? Cuando hay tanto silencio o quedó demasiado claro. Profe, pues estamos prestando pues atenta nota de todo, pues siempre es un tema bastante extenso con muchas cosas, entonces pues tomando nota y todo, profe, la verdad queda uno a la expectativa. Ah, bueno, ok. Menos mal, entonces estamos a la expectativa. Muchas gracias. Vamos entonces a ver un ejemplo. Como les decía, nosotros vamos a recolectar información y la información puede ser física o virtual. La intención es que esa evidencia sea verdadera, suficiente y que sea adecuada, ¿cierto? Pero después de que yo tengo la evidencia, pues yo debo hacer una serie de cédulas. Entonces se las voy a mostrar a continuación. Esto es una cédula. Es un cuadro, resumen de una información, de una auditoría. Esto es un ejemplo. Solo vamos a ver una partida porque se podría hacer mucho más extenso y quizás no nos alcance el tiempo, pero básicamente esto es una cédula. Entonces existen dos tipos de cédula. Una cédula que es analítica, que la vamos a encontrar acá, y ya les voy a explicar qué es todo esto que aparece allí, y una cédula que corresponde a la cédula sumaria. Y la cédula sumaria es la que recopila la información de varias cuentas o hallazgos, ¿sí? Y esta cédula es una sumaria, pero ya de todo el balance general
Esta es una sumaria del balance general también y luego tenemos una cédula sumaria del balance auditado. Básicamente estas cédulas ustedes las construyen de acuerdo a cómo ustedes lo determinen. Son ustedes como auditores los que van a dar, digamos, la forma a cada una de estas cédulas. Pero pues se tiene una información, digamos, como estándar dentro del proceso de auditoría. Primero, ustedes determinan unos índices o marquillas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes con estos simbolitos, ustedes le pueden colocar el símbolo que quieran, van a determinar si está revisado, totalizado, confrontado o conciliado. Y esa es la información que vamos a ver en el estado financiero. De allí toman la muestra, lo que hablábamos ahorita, y empiezan a hacer todo el análisis. Aquí en la parte de enfrente van a encontrar otras convenciones que normalmente se utilizan para este tipo de auditorías, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden utilizar esto como ejemplo para tener presente. Por ejemplo, yo hice una confrontación correcta de alguno de los saldos, entonces le pongo una C verdecita. No reúne los requisitos de una factura, entonces le pongo el simbolito que significa eso para el cliente del auditor. ¿Listo? Y esas marquillas, como les decía ahorita, son ustedes las que determinan cómo las van a hacer. Pero ¿qué tenemos? Pues ustedes llegan a una empresa hoy, ustedes se sientan y encuentran el balance general. Entonces ustedes van y empiezan a analizar cada una de las cuentas. Pues obviamente el balance está compuesto por muchas más cosas, pero vamos a centrarnos específicamente en esta parte. Entonces ustedes empiezan a analizar y resulta que acá encuentran caja. Y resulta que la caja está negativa. Eso es evidentemente un error contable. Hay un error porque pues la caja nunca deberá estar con saldo negativo, toda vez que hace referencia al efectivo de la empresa. Entonces, pues vamos a empezar a hacer una serie de análisis. Y resulta que en toda la información recolectada, ustedes evidenciaron que hay un error. Resulta que ustedes consignaron unos cheques al banco. En el ejemplo, ustedes consignaron unos cheques al banco y esos cheques nunca fueron ingresados al banco, razón por la cual les generó el saldo negativo. Entonces, cuando ustedes tienen la evidencia, y la evidencia es verificar los libros, verificar los cheques, verificar los extractos bancarios, y encontraron la situación, entonces esos documentos harán parte de su evidencia documental. Pero cuando ustedes ya tienen la evidencia, empiezan a construir las cédulas, que es lo que yo les estoy mostrando en este momento. ¿Cómo se representa una cédula? La cédula se representa con la información de la empresa que estoy auditando, la referencia de qué es lo que estoy auditando. Por ejemplo, si es una auditoría de control, entonces puede que esté auditando los procesos y procedimientos. Yo la referencio acá como procesos y procedimientos. Pero en este caso lo que yo estoy revisando es el balance general y el balance de estado de resultados. Pues, perdón, el balance general. Entonces yo hago esta sigla, B-G, balance general. ¿Listo? Tengo el nombre del auditor. Ustedes pueden colocar su apellido o una sigla que les determine la identificación. Luego de eso colocan la fecha en la cual ustedes están haciendo esta revisión y plasman en una cédula analítica. Se llama analíticas porque ustedes hicieron ya el análisis y la determinaron acá. Regálenme, yo borro esta parte que no corresponde al ejemplo.
y entonces ustedes hacen un análisis. ¿Recuerdan las convenciones o las marquillas que vimos en la parte inicial? Pues acá las volvemos a tener y de ese confrontado, totalizado, revisado y conciliado. Cuando usted confronta la información, entonces usted pone la marquilla correspondiente a la información que fue confrontada. Entonces, ustedes aquí hacen el análisis del ajuste que debía hacerse. En el banco habían 10 millones saliendo, pero no ingresaron a la caja en su momento contablemente hablando. Entonces, pues se tiene que reconocer el asiento. Asimismo, ustedes deben colocar una referencia y la referencia es lo que indica el efectivo. Por ejemplo, yo coloqué A1 porque es el hallazgo A número 001, pero ustedes pueden colocarle efectivo o disponible 01, por ejemplo. Y eso les va a determinar que ustedes auditaron específicamente este efectivo, ¿sí? Lo que les decía antes deberá tener una conclusión y una información. Entonces, reclasificar la cuenta del Banco de Bogotá por error de digitación del soporte del código correcto es este. ¿Qué se halló? En los originales de la empresa se halló que realmente no iba en la consignación en el banco, sino que correspondía a la caja. Razón por la cual entonces la caja está negativa y tiene que ser corregida. Luego de que ustedes hacen esta cédula analítica, entonces se van a la cédula sumaria. Y en la cédula sumaria, entonces van a determinar cuáles son los saldos del ejercicio, como lo están planteando en el balance inicial, cuáles son los ajustes o las reclasificaciones que se tienen que dar y cuál sería el saldo de la auditoría. Entonces, en este caso, pues yo estoy sacando del banco el valor de la información de los 10 millones y lo estoy llevando a caja y hago la referencia y digo cuál es la conclusión de este ajuste. Todos estos, las referencias, ustedes también las pueden tener con vínculos. Por ejemplo, si yo quiero ir a revisar la cédula sumaria, pues yo le puedo dar la referencia para que me lleve directamente a la cédula sumaria. Y esta cédula sumaria me podrá llevar a otra cédula que contenga información correspondiente a este análisis. Así como también cada una de estas marquillas podrán enviarme o referenciarme a algo correspondiente al ejercicio de la auditoría. Como esto es un ejemplo pequeñito, pero esto se auditó de todo un balance general, entonces usted va a tener varias convenciones en una cédula sumaria. Aquí estamos solo referenciando caja y bancos, pero la realidad es que usted puede de aquí para abajo tener una cantidad de información con todas las convenciones específicas. Lo que queremos hacer acá es dar el resumen de lo que hallamos. Entonces, hallamos en la cédula analítica un error y la sumamos en la cédula sumaria de ajustes de disponible, por ejemplo. Entonces, hacemos los ajustes o las reclasificaciones. De allí, entonces, me lleva a la cédula sumaria del balance general, lo que yo les decía ahorita. Ya aquí voy a tener todas las cuentas contables, pero no a nivel de subcuenta, sino de cuenta. Entonces yo aquí voy a tener el disponible y voy a determinar todos los ajustes realizados a ese disponible, ¿sí? Puede en esta cédula analítica haber un error solo de la caja, pero puede que usted tenga 5 cédulas analíticas, una de la caja, otra del banco, otra del Banco de Bogotá, otra del Banco de la Vivienda y una serie de errores dentro de todas esas cédulas. Usted aquí, en la cédula de disponible, solo va a referenciar lo que corresponde a disponible, pero en la cédula de balance general
va a determinar los hallazgos y ajustes de todas las cuentas. Si ustedes vieron, aquí representamos como cuenta o subcuenta, podríamos añadirle aquí 01, por ejemplo, y aquí 01. Y así como la escalita de las cuentas contables, pues yo tengo una analítica que va al nivel menor que exista, luego el nivel siguiente, entonces ya lo llevo a tipo cuenta, perdón, a subcuenta, y luego lo llevo a balance general con la cuenta. ¿Listo? Y aquí hago el resumen. En este ejemplo, solamente voy a tener este movimiento en el disponible porque corresponde a banco al error que estamos referenciando. Pero es posible que ustedes aquí tengan muchos más errores y muchos más ajustes o reclasificaciones que deban hacer. Y por último, entonces ustedes al terminar esa auditoría van a referenciar nuevamente el estado o el balance general en este caso, pero auditado. Entonces, si ustedes notan, inicialmente tendríamos estos valores con 41 millones aquí, 10 millones negativos y generando un activo corriente, ¿cierto? Pero cuando nosotros vemos el estado de resultados auditado, un segundo. Cuando ustedes ven el balance general auditado, pues entonces ustedes ya ven la diferencia en las cuentas corrientes y en la cuenta de caja, ¿sí? Ahí es donde yo verifico específicamente que sea la información correcta. Y balance general, pues yo se lo entrego a contabilidad a fin de que ellos hagan los ajustes. Ahora bien, la pregunta es, si yo estoy auditando un estado financiero y encuentro esta situación y lo firmo como auditor diciendo, dictamino que se encuentra bien, pues estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque efectivamente este error contable no refleja la realidad financiera, porque la realidad es que no hay menos 10 millones, sino que hay cero en el valor de la caja después de que yo haga el estado financiero auditado. Entonces, deberé hacer las notas en el informe de auditoría expresando esta situación. Esto es un ejemplo de una auditoría financiera básica y lo que yo voy a hacer a través de construir las cédulas sumarias y analíticas es poder determinar cuáles son los errores y cuáles fueron los ajustes o reclasificaciones. Ahora bien, hay cosas que se pueden ajustar o reclasificar, pero habrán otras que son errores importantes que deberán ser reportados a la administración. Como decíamos en la clase, todas las cédulas deberán tener una conclusión que lleve a decir si efectivamente los estados financieros fueron auditados bien o no. Y cuando se encuentra esta situación, ustedes tienen la opción de dictaminar estados financieros parcialmente. O si alcanzan a hacer la auditoría antes de que se genere el estado financiero final, pues la ideal es que ustedes la den a conocer a las personas que hacen el ejercicio contable para que hagan las correcciones del caso. ¿Dudas o preguntas que tengan hasta ahí? Estamos como profe. Pero sí entendieron el ejemplo. O sea, el Sí, ejemplo sí, es sí. claro. Profe, la verdad es que o sea, el ejemplo se ve claro, pues no sé, pero para mí, pues digamos, la explicación ha sido bien, pues muy buena, y uno lo ve, digamos, claro, ¿cierto? Uno ve que primero es la cédula analítica, entonces que después pasa la cédula sumaria, y bueno. Pero yo creo que cuando lo empecemos a trabajar, pues es donde nos asaltan como las dudas, porque hay muchas cosas, por ejemplo, en cuanto a la auditoría,
en lo que estábamos viendo, ya se me fue lo que le iba a decir. Que muchas cosas dependen también de como de la actividad económica, ¿sí? O sea, el plan estratégico de uno, qué es lo que uno, digamos, va a analizar. Exactamente. Es complejo, sí. Seguramente ustedes de esta clase no van a salir auditores. Para eso hay una clase que se llama auditoría financiera. No sé si ustedes la vieron. Y si no la han visto, pues la verdad es que yo estoy dando un pincelazo a lo que es una auditoría. El taller, la idea es que nosotros lo desarrollemos ya mismo para que ustedes me tengan acá presente y yo pueda resolver sus dudas con respecto al taller. Pero la idea es que ustedes puedan conocer que existe esto y que se hace de esta manera. Para culminar el ejemplo, simplemente lo que hay que hacer es las cédulas sumarias del estado financiero, balance general en este caso, más las cédulas sumarias de ajuste, más las cédulas analíticas, se imprimen y eso se adjunta a las evidencias. En el ejemplo, pues seguramente usted debe tener el extracto del banco, usted debe tener el arqueo de caja y todos esos documentos harán su compendio de evidencias. Y eso será entonces el anexo al informe de auditoría que usted va a presentar. Eso es lo que se debería hacer. ¿Listo? Pero vamos a ir al ejemplo. Entonces, yo se los voy a proyectar por acá, pero la idea es que ustedes lo descarguen de la plataforma. Ustedes en este momento lo tienen en la plataforma. ¿Listo? Y el ejemplo es muy sencillo. El ejemplo es que yo aquí les puse una factura. Esta factura, les digo a quién se le presentó, la empresa que somos nosotros, el SENA, tiene estas responsabilidades y hay esta transacción contable. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Esta es su evidencia de auditoría, la factura. Ustedes van a analizar este registro contable y van a determinar si hay errores o no en este registro. Y los hallazgos que determinen, entonces van a ser las cédulas analíticas, sumarias, correspondientes. Entonces, digamos que ustedes aquí encontraron errores en la cuenta del gasto o errores en la cuenta de retención en la fuente, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes van a ir haciendo las cédulas correspondientes y acá les presento yo un balance general. Este balance general, al final ustedes tendrán que presentarme el balance general de estado de resultados auditado con los ajustes que determinaron en las cédulas sumarias y analíticas. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Entonces acá van a ver los ajustes o las reclasificaciones a que haya lugar. Ustedes aquí van a determinar cuál fue la evidencia en la cédula analítica y cuál es el error y cuál es el asiento que se debería hacer para corregirlo. Por lo tanto, van a hacer en la cédula general de los estados de resultados y de activos, etcétera, perdón, de balance general de estados de resultados, con sus respectivas nomenclaturas, ¿no? Con sus respectivos maquilas. Ustedes pueden utilizar estas mismas o pueden utilizar otras. Y con esta información me van a presentar al final el estado de resultados auditado. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahí? No más. No más. Bueno, profe, por ahí 3 semanas haciendo eso. No, está sencillo realmente. Entonces, para que tengan en cuenta, ustedes deben mirar bien el asiento y una cuñita ahí, hay un error a nivel tributario y hay un error de registro. Hay unos errores ahí de registro. Entonces, mírelo, analícenlo y hacen las dos cédulas. Deberían salir 3 cédulas analíticas y ya luego el resto de la información. La idea entonces es que continuemos en clase. Nos quedan 1 minuto de esta sesión.
volvemos otra vez a reactivar esta clase y que ustedes lo vayan haciendo, vayan analizando y me vayan preguntando. ¿Listo? Más o menos miramos cómo nos va el tiempo y si no, lo terminamos en la siguiente clase. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Entonces voy a dar por terminada esta sesión y vuelvo a activar la clase para que se unan y ustedes mismos vayan desarrollando el taller y cualquier pregunta me la pueden hacer. ¿Listo? Gracias, profe.